tal? Bienvenidos. Los saludo esta vez desde el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Puebla. Aquí opera el sistema penal acusatorio desde noviembre de 2014. De hecho, fue uno de los primeros estados donde entró en vigor este sistema de justicia a nivel federal. Tan solo en un mes se realizaron más de 400 audiencias públicas. En ese mismo periodo, las juezas de control que integran este órgano jurisdiccional han conocido hasta 218 causas penales. Hoy vamos a conversar con una de ellas sobre el tema de constancias por escrito. Como usted sabe, el nuevo sistema de justicia es oral, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que algunas de las resoluciones judiciales deberán constar por escrito después de haber sido emitidas de manera oral. Así que este es el tema de hoy en Escuela Judicial. Soy Verónica González, comenzamos. Bien, pues ya estamos en el interior de este Centro de Justicia Penal Federal. Esta es una de las salas donde se realizan las audiencias públicas a las que cualquier ciudadano puede acudir y presenciar, observar de manera directa cómo es que se resuelven los asuntos judiciales. Nos acompaña Ana Luisa Beltrán González, jueza de distrito especializada en el nuevo sistema de justicia penal. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos a ustedes. Bueno, pues hablando del sistema penal acusatorio, sabemos que una de sus principales características es la oralidad y es por eso que nos llama la atención este aspecto de las constancias por escrito. Explíquenos en qué consisten. Sí, hablar de las constancias por escrito en el sistema, que por disposición constitucional es acusatorio y es oral, despierta siempre la curiosidad del público en general y del foro también jurídico. Son constancias que constituyen registros para que se agreguen en las carpetas administrativas que actualmente se manejan en los centros de justicia penal y constituyen una forma de consulta que facilita el acceso de los operadores, de las personas interesadas en saber en qué estado se encuentra el proceso que se ha iniciado en un centro de justicia penal, con independencia de que existan los registros de audio y video. Uh-huh. ¿En qué casos o en qué tipo de resoluciones son las que van a quedar por escrito? En el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 67 establece un listado distribuidos en 9 fracciones y ahí especifica cuáles son las resoluciones que el juez debe obligatoriamente hacer constar por escrito luego de que emitió la resolución oral en la audiencia correspondiente. Son todas aquellas que tienen que ver con providencias precautorias, que tienen por finalidad garantizar la reparación del daño a las víctimas u ofendidos de delito, las órdenes de aprehensión y de comparecencia, todas las resoluciones que se emiten en la audiencia inicial, las resoluciones estructurales. Hablamos entonces de aquella que ratifica la legalidad de la detención de una persona, el auto de vinculación a proceso y la resolución que se pronuncia sobre el tema de medidas cautelares. Las sentencias que se emiten en los juicios y en los procedimientos especiales, el auto de apertura a juicio, los sobreseimientos y también aquellas técnicas de investigación que requieren control del órgano jurisdiccional. Son estas las comprendidas en ese precepto. ¿Qué características tienen estos escritos? Se lo pregunto porque hablando de que ya se pasó a esta parte de la oralidad, pienso que no serán documentos tan extensos como las sentencias o como los escritos que se manejaban en el anterior sistema. Así es, el dar respuesta a esta pregunta es más complicado de lo que pareciera. En el artículo 67 están comprendidas las resoluciones a las que ya me referí. Entre ellas, como pudimos ver, están las sentencias que se emiten en juicio y en procedimientos especiales. Tratándose de las sentencias, deben comprender lo que se haya manifestado en la resolución oral, fundamentos y motivos, pero pueden ampliarse por la naturaleza misma de este tipo de resoluciones. Son resoluciones que ponen fin a los procedimientos y pueden ser constitutivas de derechos y también privativas de derechos. Entonces, aquí el legislador sí previó la posibilidad de que se enriquezcan en la constancia escrita, es decir, en la sentencia que se emite por escrito. Lo que no sucede con el resto de las resoluciones comprendidas en el artículo 67, porque aquí establece el mismo precepto que no pueden rebasar los argumentos que se hayan vertido en la resolución oral. Por lo tanto, deben comprender o deben contener solamente aquellos requisitos esenciales
tales como aquellos que permiten la identificación del asunto de que se trata, la fecha, lugar en que se emita, exactamente, el funcionario que la emite, su firma, y lo que se haya decidido en la resolución oral correspondiente, es decir, la decisión judicial propiamente tal. Hay quienes se refieren a ellas como los puntos resolutivos. Podría considerarse de esa manera, aunque en lo personal considero que al emitir una resolución oral no puede hablarse de puntos resolutivos porque el mismo sistema de la oralidad implica que se desformalice un tanto, de manera que el juez no dice punto resolutivo 1. Como se veía en la parte escrita, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, yo considero que en las constancias escritas pudiéramos hablar de incluir la decisión judicial tomada en audiencia, ¿no? como un aspecto importante que debe comprender la constancia escrita. Y sí vamos a ver como una reducción en la cantidad de cuartillas, en las hojas que se manejaban antes. Sí, por supuesto, porque anteriormente se hacía de esta manera por atender al artículo 16 constitucional, que establece como obligación para todo acto de molestia que conste por escrito. De manera entonces que como nuestro proceso no era oral, entonces la determinación que tomaba el juez normalmente era emitida después de que le habían presentado las partes por escrito su petición, días después, y no en presencia de las partes, de manera entonces... tener un documento para poder leer lo que había pasado. Claro, tenía que tener los documentos a la vista y al dictar su resolución debía ser exhaustivo. Por criterios jurisprudenciales se fueron aumentando requisitos, entonces como resultado teníamos resoluciones escritas muy exhaustivas, muy voluminosas. Ahora en la constancia se pretende dejar la constancia, el registro en la carpeta administrativa como una forma de facilitar la consulta, pero el registro como tal, el registro por excelencia es el archivo audiovisual y ese, en mi consideración, pues es inclusive de mayor confiabilidad que la constancia escrita porque se contienen todos los argumentos que y se puede observar directamente qué es lo que sucede. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema del personal que elabora estas constancias por escrito. Claro que sí. Vamos a la pausa. Antes le dejamos con una síntesis de las actividades académicas de la Escuela Judicial. No se vaya, regresamos con más. Proceso de selección por capacitación del personal que operará en las administraciones de los Centros de Justicia Penal Federal. En las extensiones de Sonora, Jalapa, Campeche y Morelia, los aspirantes toman el curso básico para la operación y gestión del nuevo sistema penal. Las clases finalizan el martes 12 de abril de 2016. Diplomado en Responsabilidad Ambiental, el primer módulo inició el 15 de marzo con la exposición del tema Diagnóstico y Tendencias del Deterioro Ambiental en México, a cargo de la maestra Julia Carabias. En 5 sesiones de trabajo, en total 10 horas de capacitación, se abordarán también los temas de cambio climático y áreas naturales protegidas. El diplomado concluye el 5 de julio. La Escuela Judicial los invita a recoger sus constancias de cursos de los años 2000 a 2012. El trámite es muy sencillo. Más información en www.ijf.cjf.gov.mx. Regresamos. Continuamos. Seguimos conversando con la jueza Ana Luisa Beltrán sobre las constancias por escrito dentro del nuevo sistema de justicia penal. Ya nos explicó en qué consisten, en qué casos se va a dejar por escrito esta constancia. Ahora háblenos del personal que se encarga de hacer estas constancias. Sí, en los centros de justicia penal federal contamos con un asistente de constancias y registro que actualmente ya está equiparado a los secretarios de juzgado. Según el manual de organización y de funciones que rige los centros de justicia, a este personal, a esta persona en específico, es a quien le corresponde apoyar al juez en la elaboración de las constancias escritas,
correspondientes a las resoluciones que se emiten oralmente en audiencia, pero siempre la responsabilidad directa es hacia el juez con apoyo en este personal. Díganos, en su experiencia, mencionábamos al inicio del programa que Puebla es uno de los estados pioneros a nivel federal en la implementación de este nuevo sistema de justicia penal. En esta experiencia que llevan de más de un año, ¿qué situaciones se han venido presentando en lo que tiene que ver con el tema de las constancias por escrito? Sí, pues nosotros como experiencia y por ser estado pionero junto con el estado de Durango, iniciamos funciones el 24 de noviembre de 2014 y con poca referencia de los estados de la República y nula referencia a nivel federal, de manera que tratamos de elaborar las constancias todavía con la precaución en extremo de querer plasmar en la constancia escrita todos los argumentos que manifestábamos o que expresábamos en la audiencia, lo que nos llevó entonces a emitir constancias al inicio muy extensas y esto nos rebasó. Entonces la experiencia nos fue orientando, nos fue marcando los caminos y ahora lo que hacemos son constancias muy breves que reflejen los puntos a los que ya me referí anteriormente, solamente los datos de identificación, la decisión judicial tomada en audiencia y la fecha, el lugar en que se emite, el funcionario que la dictó, las partes que intervinieron, básicamente. De manera que ahora ya estamos, ahora sí al día, emitiendo las resoluciones correspondientes a lo que vamos resolviendo en audiencia. Hemos observado que al irse implementando este nuevo sistema de justicia penal, los jueces que han sido designados en su mayoría son jóvenes. Se habla incluso de una nueva generación de jueces. ¿A usted cómo ha vivido esta experiencia? ¿Cómo se siente ahora? ¿Se siente cómoda, digamos, con esto de la oralidad? Sí, cada vez más. La verdad es que resolver en audiencia tiene muchas ventajas. Permite al juez recibir de primera mano la información, observar el comportamiento de las partes en audiencia y también comunicar públicamente la decisión que se legitima porque los argumentos se vierten públicamente. La gente presente en la audiencia se da cuenta de lo que se debatió y si la decisión corresponde o no a la información que fue surgiendo en audiencia. A mí me ha resultado un sistema de muchas ventajas y podría decir que aun cuando no se esperan resultados a corto plazo, yo me atrevo a decir que en mi experiencia personal los resultados van siendo positivos, el balance va siendo positivo, muy cómoda con la toma de decisiones en audiencia y mucho más comprometida que en el sistema anterior, porque les comento yo siempre en los cursos o en los congresos en los que hemos participado, que es muy diferente enviar, por ejemplo, a prisión preventiva a una persona a través de un documento escrito, el auto de formal prisión del sistema anterior, que comunicarle de frente, usted se va a ir a prisión preventiva. Entonces, eso hace que el juez medite, pondere todos los aspectos antes de tomar una decisión de esa naturaleza. Entonces, para mí es un sistema que representa muchas ventajas y un gran avance en el sistema de justicia penal en nuestro país. Y hablando de ese momento en el que usted, como menciona, mira de frente, ¿no?, a la persona, al imputado, ¿qué nos puede comentar de la audiencia, de los que vienen a presenciar, del público en general? ¿Sí se acerca la gente? ¿Sí viene la gente? Sí vienen estudiantes, la familia y en ocasiones abogados que permanecen en audiencia con el propósito, la intención de ir comprendiendo las reglas del sistema. Pero además también al comunicarse las decisiones judiciales públicamente en audiencia, también tiene un efecto sociológico. Es decir, la gente va aprendiendo, escuchando de las resoluciones que dicta el juez, las personas pueden ir tomando la información en términos llanos, porque procuramos también emitirlas en términos comprensibles. Y entonces uno puede ver la forma en que las personas asienten en audiencia, o también la negativa, o la sorpresa reflejada en el rostro. De manera entonces que pienso que con este sistema no solamente resultan beneficiadas las partes, los operadores jurídicos, sino la sociedad en general. Jueza, y en el momento ahorita que menciona, usted puede ir viendo las reacciones, pero ustedes tienen una responsabilidad y una tarea muy compleja, ¿no?, de mantenerse siempre imparciales y de no. ¿Cómo maneja eso?
Sí, normalmente cuando uno viene a audiencia, por supuesto ya tenemos un antecedente previo, preliminares que nos presenta el Ministerio Público, de manera entonces que hay la oportunidad de ir reflexionando sobre las posibles situaciones que se van a dar en audiencia. Y una vez que va surgiendo el tema en audiencia de manera dialéctica, el juez puede ir gestando la decisión que va a tomar con independencia de las reacciones que vayan tomando las personas. Este es un efecto al que me gusta hacer referencia para destacar los beneficios del sistema, pero el juez cuando toma la decisión en audiencia sabe, es su responsabilidad, debe corresponder a la solicitud que presentan las partes y por supuesto debe ser una decisión que esté dentro de nuestro marco constitucional, legal e inclusive hoy día convencional. Jueza, pues está muy interesante esta charla. Vamos a hacer una pausa y de regreso comentamos la parte de la capacitación que ustedes, antes de ser designados como jueces, recibieron. Claro que sí. Vamos a la pausa. Antes le dejamos con la agenda de la Escuela Judicial, los eventos que tiene programados para los próximos días. Regresamos con más. Mesa de discusión los jueces ante la objeción de conciencia. La cita es miércoles 6 de abril a las 17 horas en el auditorio del edificio Las Flores del Poder Judicial de la Federación. Participan los doctores Jorge Carlos Adame, Javier Saldaña y Alberto Patiño y el ministro en retiro Sergio Aguirre Anguiano. Más información en la página web del instituto www.ijf.cjf.gov.mx. Curso Generalidades del nuevo sistema de justicia penal y estructura de los centros de justicia penal federal. Este viernes 1 de abril inicia de forma presencial en las extensiones de La Paz, Durango, Torreón, Mazatlán, Nayarit, Nuevo Laredo, Reynosa, Oaxaca, Veracruz, Mexicali, San Luis Potosí, Chilpancingo, Jalapa, Mérida y Guanajuato. Los horarios pueden consultarse en la página de internet de la Escuela Judicial www.ijf.cjf.gov.mx. Curso Introducción al estudio del nuevo sistema de justicia penal, su operatividad e interacción con el juicio de amparo. En la Ciudad de México la cita es de lunes a jueves de las 6 a las 7:30 de la noche en Avenida Revolución número 1508. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros aquí en Escuela Judicial. Hablábamos en el bloque anterior, jueza, sobre el personal que es especializado, ¿no? Que se encarga de elaborar estas constancias por escrito. En general sabemos que el Instituto de la Judicatura Federal les ha dado capacitación específica a cada uno de los operadores para desempeñar mejor su cargo. ¿Por qué es importante que haya esta capacitación? Sí, todo el personal que nos apoya en el Centro de Justicia ha recibido efectivamente capacitación por parte de nuestra Escuela Judicial y es muy importante porque está iniciando este sistema de manera que todos los servidores públicos estaban trabajando con anterioridad en juzgados o en tribunales de sistema tradicional y desconocían, como todos desconocíamos antes de empezar este sistema, la gestión de los procesos penales, el tipo de acuerdo que debía emitirse dependiendo de las solicitudes que se presentaban, pues al principio todas eran inéditas para nosotros. Entonces el personal debió recibir capacitación porque se iba a encargar de realizar tareas que no había realizado antes, algunas muy específicas como los auxiliares de sala, que están presentes con el juez en la sala, se encargan de abrir audiencia, de pasarnos datos de pronto específicos sobre las partes. Los técnicos de videograbación deben estar también capacitados para resolver cualquier problema que se presente en audio o video, la dirección de las cámaras robóticas, en fin, se requiere la preparación y la han recibido todos los que nos auxilian actualmente en el Centro de Justicia. Incluso ustedes como jueces, antes de ser designados, durante el concurso en el que participaron, recibieron capacitación específica, ¿no? Así es, después de la primera etapa del concurso, que fue el cuestionario, que es la primera fase, recibimos un curso de inducción de 4 semanas, no pudo ser más porque teníamos ya el tiempo muy corto para iniciar funciones
y aunque lo cuestionaron en el Instituto de la Judicatura Federal, ya no fue posible prolongar la capacitación, que fue solamente de 4 semanas. Sin embargo, fueron la primera generación. Así es, muy productivo, porque tuvimos la fortuna de tener la capacitación directa de personas que ya habían fungido como jueces en los estados de la República, en Chile, y talleres de simulación. Entonces fue muy rápido, ciertamente, lo ideal hubiera sido mucho más tiempo, pero pienso que el resultado fue positivo, y además de la Escuela Judicial hemos recibido apoyo durante nuestro ejercicio ya como jueces. Pedimos apoyo para que nos ampliaran la capacitación en etapa intermedia, por ejemplo, y recibimos acá en el centro capacitación. Ya acá, ¿no? Así es, aquí los jueces. En ese tiempo nada más éramos la licenciada Gabriela Rodríguez y yo como juezas, y ahorita estamos gestionando que nos apoyen con capacitación para fase de juicio. Entonces, la verdad es que el apoyo ha sido constante y muy comprometido. Que son pocos los casos los que llegan a juicio, ¿no? Que era uno de los objetivos finalmente de este nuevo sistema. Así es, afortunadamente se ha cumplido. En Puebla tenemos actualmente un aproximado de 470 causas, de las cuales únicamente 3 se han resuelto por juicio, las demás tienen salidas alternas, procedimientos abreviados, de manera entonces que estamos dentro de lo planeado. ¿Esta capacitación que ustedes han recibido y que están recibiendo, ¿les resulta efectiva en la práctica diaria? A lo mejor es una pregunta obvia, ¿no? Pero ¿les está sirviendo? Sí, esencial para poder arrancar en este sistema, en tanto todos veníamos de sistema tradicional, de manera entonces que el curso de inducción fue para la mayoría de nosotros como la etapa introductoria para empezar a asimilar los principios del sistema, de este sistema acusatorio, y a partir de la asimilación de esos principios empezar a interpretar y aplicar las reglas procesales o los principios procesales que rigen en el sistema. Sí, es necesaria. Permanente, ¿no? Permanente, que es como además, van a seguir. Pues me gustaría que a manera de conclusión usted pudiera hacernos como un balance en su experiencia en mencionábamos más de un año que llevan ejerciendo. ¿Cuáles han sido las ventajas de tener? Ya lo mencionaba, ¿no? Usted es una convencida, por supuesto, de las bondades y las ventajas que tiene este sistema de justicia. ¿Hacia dónde debe ir? ¿O qué les dice a las personas que aún se muestran como con cierta escepticismo, ¿no? de los beneficios de este sistema? Sí, yo considero que pretender tener resultados definitivos o casi definitivos apenas a 1 año y 4 meses de haber iniciado no debe esperarse así. Pienso que este sistema, en cuanto fue un cambio paradigmático, los resultados reales van a ir reflejándose con el paso de los años, y como decías al inicio, también con la incorporación de generaciones nuevas. Hasta ahorita estamos operando los funcionarios que teníamos ya años en el ejercicio en la carrera judicial con el sistema tradicional, de manera entonces que está resultando un poco complicado poder asimilar y aplicar los principios del sistema. Lo vamos logrando poco a poco, y yo pienso que hasta ahorita el balance podría ser positivo. Hay asuntos que se han resuelto, me decían un aproximado de 140, 150 asuntos que se han resuelto en procedimiento abreviado. A 1 año y meses de haber iniciado es un número muy bueno proporcionalmente, así es, con la totalidad de las causas que se han ingresado, que son 470. Entonces, yo considero que ha podido darse respuesta pronta a las partes, hemos podido evitar los juicios cuando los imputados están dispuestos a aceptar que cometieron tal conducta y hay medios de convicción que lo sustentan. Entonces, yo consideraría que el resultado puede ser ahorita, o el balance podría ser positivo. Jueza Ana Luisa Beltrán, pues agradecemos mucho. Le iba a decir que haya aceptado nuestra invitación de venir al programa, pero en realidad esta vez nosotros nos trasladamos hasta este Centro de Justicia Penal Federal y agradecemos pues su hospitalidad y que nos haya dado esta entrevista. No tiene que agradecer nada, es un placer siempre colaborar con ustedes. Muchas gracias. Y también a usted le agradecemos su atención. Les recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sobre las actividades de la Escuela Judicial. Mientras tanto, la invitación, como siempre, a que se quede en la señal del canal judicial.